En esta mañana la meditación para nuestra alma está basada ahí en Mateo capítulo 25. Mateo 25, versículo 31 en adelante. Vamos a leer esta porción de la Escritura. La lección que vamos a estar considerando le he titulado Sirviendo a Jesús. Mateo 25, 31 dice de la siguiente manera: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Algunos llaman a esta lectura la parábola de las ovejas y los cabritos. Pero si prestamos atención a lo que acabamos de leer, podemos darnos cuenta, hermanos, que no solamente es una parábola. Esta lectura es también una profecía, una predicción exacta de lo que va a acontecer cuando el Hijo del Hombre venga. Y cuando todas las naciones de la tierra estén delante de Él para ser juzgadas. Esto inevitablemente va a suceder en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, dice aquí la Escritura, con todos los ángeles del cielo, la humanidad entera será separada en dos grupos. De la misma manera que el pastor separa a las ovejas de los cabritos, así será con todo ser humano. El primer grupo estará a su derecha, en la posición de distinción y de honor, y el otro grupo estará a su izquierda, en el lugar de los rechazados. Y entonces se anunciarán las recompensas a cada uno. A los justos, a los de su derecha, el rey va a decir: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mientras que a los de la izquierda, a los rechazados, el rey va a decirles: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, quiero que consideremos y meditemos en algunas cosas acerca de esta lectura. Hay enseñanza definitivamente muy necesaria en la cual necesitamos meditar.
Una cosa que quisiera explicar es la base de la recompensa que aquí se está enfatizando. Cuando leemos esta narración, nos damos cuenta de que la base de la recompensa eterna es la compasión y el sacrificio por los demás. Mientras que los de la derecha demostraron su bondad, mostraron su compasión por las necesidades de aquellas personas, de aquellos más pequeños, dice el Señor, los de la izquierda fueron indiferentes, fueron insensibles, vieron la necesidad, pero simplemente, hermanos, no reaccionaron, no hicieron nada al respecto. Sin embargo, hermanos, necesitamos aclarar que estos versículos deben de ser entendidos en conexión con todo el resto de las escrituras que hablan también acerca de este tema. No podemos simplemente leer y aislar este mensaje de todo el contexto que habla al respecto. Esta lectura, hermanos, no pretende declarar que los actos de benevolencia son todo lo que el ser humano necesita hacer para tener la vida eterna que el Señor ha prometido. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando analizamos la doctrina del Señor en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que otras porciones nos enseñan que para poder recibir la recompensa de los justos necesitamos primeramente obedecer al Evangelio. Esto es bien necesario. No vamos a ser salvos por las obras de nuestra propia justicia. Yo puedo ser una persona generosa, bondadosa, pero si no obedezco al Evangelio, esto no me sirve de nada. Repito, esto que leímos en Mateo 25, 31 en adelante debe de ser discernido a la luz del contexto de la palabra de Dios. La Biblia también nos enseña que necesitamos tener buenas vidas en todo sentido. Por ejemplo, en cuanto a lo moral se refiere, necesitamos controlar nuestra lengua, también nos exhorta la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos dice que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Entonces también es muy importante la forma en la cual nosotros hablamos. Pero no solamente eso, hermanos, la Biblia nos enseña que también nuestros pensamientos son importantes a la hora del juicio final. El apóstol Pablo nos dice, hermanos, que cada uno va a ser juzgado por lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sin embargo, lo que acabamos de leer ahorita, hermanos, es algo muy importante que también va a ser parte fundamental en nuestro juicio en el día final. Ser bondadoso, ser benévolo con los necesitados es una condición necesaria para recibir también la recompensa de Dios en el juicio. Muchos de nosotros ya obedecimos al Evangelio, pero no debemos confiarnos y decir, yo ya me bauticé, ya tengo seguro el cielo. No, la Biblia nos enseña muchas cosas que son importantes, vitales y que se van a tomar en cuenta, que van a ser factores, dice, decisivos a la hora de determinar nuestro destino eterno. Sí, y esto es muy importante también, muy necesario. Pero, hermanos, quisiera que notáramos que los actos descritos por el Señor Jesucristo son actos individuales. Eso nos compete a cada persona en lo particular. Jesús no está hablando aquí de la iglesia como tal, de la obra de la iglesia como un cuerpo en conjunto. No está hablando de eso. El Señor tampoco está autorizando a la iglesia, digamos, establecer institutos de beneficencia para llevar a cabo actividades de benevolencia. No podemos utilizar estos versículos para encontrar sustento para esa clase de prácticas. El Señor habla de actos llevados a cabo por el individuo mismo. Cada uno de nosotros tiene esta responsabilidad de ser una persona buena, una persona misericordiosa,
una persona benevolente, una persona servicial, una persona dispuesta a ayudar a quien tenga necesidad. Eso es un mandamiento para cada uno de nosotros. Otro detalle, hermanos, es que la Biblia nos enseña que no toda clase de necesidad es lícita. Y esto es algo que también debemos considerar a la hora de leer esta parábola. No toda clase de necesidad es lícita. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando escribe a los tesalonicenses, les dice que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y uno podría decir, pero ¿tiene hambre? Pues sí, pero no es una necesidad lícita. Dice el apóstol Pablo, no se preocupen por él. No se preocupen por tener que darle de comer o tener que mantener a tal persona. Si él no quiere trabajar, que se quede sin comer. Entonces, hermanos, sí es muy importante, muy necesario que seamos personas buenas y que ayudemos y seamos generosos. Pero hay principios en la palabra de Dios que también necesitamos considerar a la hora de llevar a cabo todo esto que el Señor nos instruye. Pero más allá, hermanos, de lo anteriormente dicho y de estos principios que debemos considerar también, si algo debe de identificar nuestro cristianismo, es precisamente lo que el Señor Jesucristo describe en esta parábola de Mateo 25. Nos debe de distinguir que seamos personas buenas, bondadosas, que se preocupan por los enfermos y los necesitados. Como cristianos, hermanos, ese debe de ser un distintivo de cada uno de nosotros. Así nos dice la palabra de Dios. El Señor tomará muy en cuenta en el juicio final cómo reaccionamos nosotros al ver la necesidad de nuestros hermanos. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 17, nos dice el apóstol Pablo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero dice el 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y el Señor dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por eso Pablo está diciendo aquí, hermanos, que cuando hacemos esta clase de actos, nos va a contar para el día que estemos delante del Señor, que estemos en su presencia y seamos juzgados. Claro, el Señor nos da, y nos da en abundancia, como dice aquí la Escritura, y nos da para que disfrutemos de lo que Él nos bendice. Pero no solamente es para disfrutar, no solamente es para nosotros, para nuestro beneficio, también es para que seamos ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Usted trabaja? ¿Usted tiene la bendición de Dios de tener un trabajo y de tener un ingreso económico? Claro está, para sus necesidades, para sus gastos, para su familia, por supuesto que sí. Pero dice la Biblia que también es para que podamos compartir con el que padece necesidad. Para eso es que trabajamos, dice la Biblia. También el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 16, nos exhorta de la siguiente manera y dice: de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. A veces hay cosas que se nos olvidan porque nuestra mente, nuestra memoria ya no es muy buena tal vez.
Pero si algo no se nos debe de olvidar mientras estemos en este mundo, es precisamente de hacer bien y de la ayuda mutua. Eso es algo, hermanos, que nos debe de distinguir y en lo cual debemos estar ocupados. También Santiago en el capítulo 1, versículo 27, Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y cuando habla de visitar a los huérfanos y a las viudas, no precisamente se refiere a una visita social de cortesía. Tiene que ver también con el ayudar, el suplir la necesidad que tales personas pudieran tener. Hermanos, la gran mayoría de los escritores de la Biblia escribieron en algún momento cierta porción referente a este tema, animándonos, exhortándonos a que seamos personas buenas, generosas, que sirven y ayudan a los demás. Esto, hermanos, será parte de la base que va a determinar cuál será nuestra recompensa eterna. Otra cosa que podemos ver en la palabra de Dios es que este es un mandamiento al alcance de todos. Si nos fijamos bien en esta lectura, estas cosas que menciona el Señor Jesús, como proveer comida, bebida, vestido a alguna persona, visitar a un enfermo, son cosas que cualquiera puede hacer. Cualquiera. Son cosas, hermanos, simples, cosas sencillas, cosas elementales. ¿Sí? Todos aquí en la iglesia podemos hacer esto. Usted dirá, tal vez es que yo no tengo ciertos talentos o ciertas habilidades para ciertas cuestiones en la iglesia, o tal vez yo no tengo la capacidad, como ahorita escuchábamos, para ser un anciano, ok, está bien. Pero esto que nos dice el Señor, que será muy importante, hermanos, en nuestro juicio final, es algo que sí podemos hacer todos, cualquiera de nosotros. A veces pensamos que si no tenemos miles de dólares guardados para hacer estas buenas obras, pues no tiene caso hacer nada. Mejor no hacemos nada. No debemos de pensar así. No debemos pensar que tenemos demasiado poco para poder hacer algo en cuestión de ayudar a algún necesitado. Hermanos, las cosas que hicieron los justos de la derecha son cosas que cualquiera de nosotros puede hacer. No se requieren riquezas mayúsculas, tampoco se requieren habilidades especiales, solo basta un poco de misericordia y buena voluntad. Nada más. Con eso es suficiente para poder, hermanos, cumplir con este mandamiento del Señor. Y esto, hermanos, lo podemos ver ejemplificado en la Biblia. Hay hombres y mujeres que nos enseñan esto precisamente. Quiero citar el caso de una mujer. En el libro de los Hechos, capítulo 9, Hechos 9, versículo 36. Había, dice ahí, en una ciudad llamada Jope, una discípula, una hermana en Cristo, una miembro de la iglesia del Señor, llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y dice la escritura que ésta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Abundaba. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron a 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Verso 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a una sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas
hacía cuando estaba con ellas. Dorcas, hermanos, nos enseña precisamente esto que estamos hablando. La vida cristiana no se trata solamente de conocer ciertas cosas de forma meticulosa o de ser expertos en ciertas cuestiones doctrinales. La vida cristiana, como la de esta mujer llamada Dorcas, se trata de andar activamente y hacer bien todos los días de nuestra vida. La vida cristiana se trata de abundar en buenas obras. Dorcas era una mujer que tenía, dice aquí la escritura, habilidad para la costura. Sí, ella confeccionaba túnicas y vestidos. Y esa habilidad la utilizó para ayudar a aquellas mujeres que en aquellos tiempos eran las más vulnerables. Eran mujeres necesitadas por lo general, las viudas. Sí, tal vez había talentos que Dorcas no tenía. Tal vez vivía en una época y en una sociedad donde eran los varones quienes marcaban la pauta. Tal vez Dorcas tampoco tenía marido, porque no se menciona nada aquí en este relato cuando ella muere acerca de su marido. Pero Dorcas, hermanos, elevándose encima de todas sus limitaciones, tal vez económicas, de su persona y de la sociedad, ella se dispuso a hacer algo por la causa de Cristo Jesús. ¿Sí? Ella miraba la necesidad y no se quedaba de brazos cruzados. Ella hacía algo, aún con todas las limitantes que pudiera tener. Ella hacía algo para poder contribuir. Ella sabía, hermanos, que con los pocos recursos que tenía podía hacer algo para el Señor, y lo hacía. Lo hacía. Su aguja, su hilo y un poco de tela eran suficientes para coser, para ayudar a aquellas mujeres necesitadas. ¿Sí? Lo que ella tenía, hermanos, a su alcance, a su disposición, lo utilizó para poder servir a los demás. Dorcas, hermanos, tenía una buena disposición y tenía interés de hacer lo que era necesario, sin necesidad tal vez de que se lo pidiesen o sin necesidad de que la obligaran. Dorcas, hermanos, tenía un corazón sensible y compasivo. Ella observaba tal vez quién carecía de un vestido y ella se lo hacía con todo su corazón y con todo su amor, y venía y decía: hermana, mire el vestido que le hice. Y cuando ella murió, allí estaban aquellas viudas con estos vestidos, llorando y diciendo: este me lo hizo a mí Dorcas. Y otras decían: a mí también me hizo este vestido. Bien bonito, hermanos, porque Dorcas murió, pero ella había dejado un legado. Ella había aprovechado su vida, ella había dedicado sus años para servir a los demás. Vemos lo que acontece, ¿verdad? Un poquito más adelante dice la escritura que Pedro, por medio del Señor Jesucristo, resucita a Dorcas. Y todos estaban muy felices por este acontecimiento. Así que, hermanos, hagamos uso de lo que tenemos, sea lo que sea poco o sea mucho. Hagamos lo que podamos y Dios, hermanos, nos va a bendecir en gran manera por este esfuerzo. Otra cosa que podemos aprender en esta lectura, en esta parábola de Mateo 25:31, es que la ayuda debe de ser desinteresada. Podemos notar, hermanos, cómo aquellos que habían hecho tantas buenas obras, como que no se daban cuenta de su bondad. Ellos simplemente habían estado obrando de forma espontánea. Ellos decían: ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento o enfermo y te ayudamos? ¿Cuándo fue eso? Hermanos, esta es la forma en la cual debemos hacer las cosas. No por obligación, no porque se nos exige, no para recibir aplausos, alabanza de las personas,
No es para eso. No. Cada año tenemos que pagar impuestos al gobierno por nuestro trabajo, impuestos por nuestra casa. Y uno va y los paga y uno dice, bueno, pues tengo que. Como obligadamente vamos y lo hacemos. Es raro aquel que con mucho gusto va y dice, aquí están mis impuestos con todo su corazón. Lo hacemos, ¿verdad? Porque es una responsabilidad. Pero cuando se trata de ayudar a otros, no es la forma en la cual debemos de hacerlo. No. En los tiempos de Cristo había fariseos que solo ayudaban, daban limosnas a otros para gloria de sí mismos, como publicidad. Practicaban la piedad, sí, pero para ser vistos de los hombres. Ahí en Mateo 6, versículo 1, dice el Señor, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estos principios, hermanos, son bien importantes. Dice el Señor que el pago para quienes hagan obras de benevolencia de esta manera, como lo hacían los escribas y fariseos, dice, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de una persona que practica la piedad de esta forma? El aplauso. ¿Sí? Los comentarios que la gente pueda hacer respecto de él, la alabanza de los hombres. Ese es el pago ya que recibió, nada más, porque no va a recibir ningún pago más. Dice aquí de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No habrá. Entonces no se trata de dar, sino de dar con la actitud correcta. La ayuda debe de ser desinteresada completamente. No debe de haber detrás de esa ayuda, hermanos, ningún otro propósito más que servir y contribuir para la necesidad de quien ayudamos. Nada más. Nuestro dar, hermanos, tiene que ser de manera tal, dice el Señor, que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Y cuando dice esto, tiene que ver con nuestro motivo de dar, con la actitud, el carácter implícito a la hora de dar. Es decir, hermanos, que la mano derecha debe de dar modestamente, con tan poco deseo de recibir crédito, que la mano izquierda ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Así es como debemos de dar, dice el Señor. Así que los justos de la parábola, hermanos, de Mateo 25, habían hecho el bien, pero casi ni se acordaban de ello. No lo tenían presente, porque su ayuda era totalmente desinteresada. No lo guardaban ahí como diciendo, quiero que me devuelvas el favor, o acuérdate de esto, acuérdate de aquella ocasión. No, simplemente lo hacen sin ningún otro interés. Pero otra cosa bien importante que podemos aprender aquí es que Cristo es el verdadero receptor. Dice el Señor, hermanos, ahí en Mateo 25:40, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, dice el Señor Jesús. A mí. Sí. Imagine por un momento, hermano, hermana, que el Señor está entre nosotros. Físicamente, en persona, como estuvo hace más de 2000 años aquí. Wow, ¿qué no haríamos por Él? ¿Qué no haríamos? ¿Cuánto nos preocuparíamos por el Señor? ¿Qué trato, hermanos, no le daríamos?
Yo pienso que todos, sin excepción, trataríamos de ser muy generosos, muy complacientes, nos interesaríamos mucho por el Señor Jesús, nos encargaríamos de que nada le faltara, nada. Bueno, dice el Señor, hermanos, que al dar de comer al hambriento, de beber al sediento, al cuidar al enfermo, al recibir al forastero, a Él lo estamos haciendo. Él ya no está físicamente con nosotros. Él está a la diestra del Padre Celestial. Pero podemos seguir haciéndolo como si Él estuviera aquí presente. Sí, de la misma manera. Él nos recuerda que sus hermanos más pequeños están aquí y todo lo que hagamos por ellos lo hacemos a Él. Cuando nosotros servimos a las personas y particularmente a otros cristianos, estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Él está tan estrechamente vinculado a su pueblo que al servirle, le servimos a Él. ¿Sí? Para bien o para mal. ¿Sí? Dice ahí en Mateo 10, versículo 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dice el Señor, hermanos, no va a perder su recompensa. Porque, hermanos, cuando hacemos esto, lo estamos haciendo al Señor. Y a la inversa también, cuando hacemos daño a su pueblo, a nuestros hermanos, lo hacemos a Él. Por eso el Señor Jesucristo, cuando se le aparece a Saulo en el camino a Damasco, le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué lo haces, Saulo? Pero el Señor estaba en el cielo. ¿Cómo era que le perseguía? ¿Cómo Saulo estaba persiguiendo a Jesús? Bueno, al perseguir a los cristianos, perseguía a Cristo. Lo que hagamos a nuestros hermanos, para bien o para mal, lo hacemos al Señor. Y este principio, hermanos, se repite a la inversa con todos aquellos que estarán a la izquierda. Cuando no ayudamos a los necesitados y especialmente a otros cristianos, fracasamos en nuestro servicio al Señor Jesucristo. Cuando no lo hacemos. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Con todos debemos de ser buenos y generosos, pero en especial con nuestros hermanos. Sí. Si el Señor estuviera aquí con nosotros, si tuviera hambre, tuviera sed, tuviera frío, o estuviera enfermo o en la cárcel, hermanos, creo que ninguno se negaría a ayudarlo. Yo creo que todos proveeríamos cualquier cosa que Él necesitara. Y lo haríamos con todo gusto, con todo corazón. Pero lamentablemente a veces, cuando se trata de nuestro prójimo, o se trata de nuestro hermano o de nuestra hermana, es posible que nos descuidemos y que no actuemos con la misma diligencia. ¿Por qué? Porque es que es el hermano, es la hermana, es fulanito. Pero dice el Señor, cuando lo haces a ellos, es como si lo hicieras a mí. A mí lo haces. Y si no lo haces con ellos, a mí tampoco lo haces. Esto yo creo que debe de ser una motivación muy grande para nosotros. Tener presente este principio en nuestro corazón para que podamos ser diligentes en ese aspecto tan importante de la vida cristiana. Hermanos, debe de ser una bendición para nosotros saber que al servir a nuestros hermanos, estamos sirviendo también a Cristo Jesús. Aunque las personas tal vez no muestren mucha gratitud, o tal vez, hermanos, recibamos poca recompensa en esta vida terrenal, debemos recordar que estamos sirviendo a Jesús y que Él nos va a recompensar nuestro servicio
en el día final. Cuando Él esté aquí, cuando Él venga con todos los ángeles del cielo y estemos delante de Él, hermanos, ahí recibiremos la verdadera recompensa de todo sacrificio, de todo esfuerzo, de toda generosidad de la cual en esta vida hayamos hecho uso. Vale la pena, definitivamente. Así que, hermanos, seamos diligentes en hacer buenas obras, usando nuestras bendiciones, lo que el Señor nos da, para servir también a otros, viviendo una vida fiel, para que cuando nos presentemos ante Él en el juicio, podamos recibir la vida eterna. Eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo en esta parábola, que también es una profecía en Mateo 25, del 31 en adelante. Gracias, hermanos, por su atención a este mensaje. Dios les bendiga. Vamos a estar de pie para cantar el himno de invitación que nuestro hermano ha preparado. Gracias.